El cáncer de pulmón es un problema de salud en México y en el mundo. Hoy día tenemos como una de las principales causas de muerte en el país. Sin duda alguna, este tipo de reuniones donde nos permite conocer los avances médicos, los tratamientos sistémicos, la parte de cirugía, nos permitirá entender mejor la enfermedad, poder abordar una forma adecuada a nuestros pacientes y ofrecer siempre la mejor opción de tratamiento. Son temas o patologías que día a día van cambiando la forma en que se tratan, y creo que este tipo de reuniones nos sirve a todos para poder unir esfuerzos, por una parte, actualizarnos y dar siempre lo mejor al paciente. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Les voy a pedir que poco a poco comiencen a tomar sus asientos. De antemano agradezco muchísimo la acción de muchos de ustedes de haber acudido con los papeles para poderse inscribir. Eso habla de que estamos haciendo bien las cosas y créanme que no se van a arrepentir. Al final creo que pertenecer a la sociedad no solamente nos da una integridad como sociedad, sino también les da perspectivas para muchas otras cosas que van a venir. Tengo el agrado de presentarles para esta sesión de interresidentes al doctor Fernando Aldaco. El doctor Fernando Aldaco es un médico egresado de La Salle, entrenado en el Hospital 20 de Noviembre en la parte de oncología, entrenado en Médica Sur en la parte de medicina interna, y él es el responsable actualmente del Comité de Tumores de Tórax en el Hospital 20 de Noviembre. Antes de pedirle al doctor que suba al estrado para poder iniciar con esta sesión, quiero recordarles nuevamente algo que ya seguramente conocen todos ustedes, que es el manejo de todos los sistemas interactivos. Recuerden que tenemos, como siempre, el sistema de PowerVote, que nos va a permitir a través de los celulares y a través de los iPad el poder integrar no solamente los comentarios y las preguntas que ustedes puedan establecer, sino tener interacción también de contestar los casos clínicos. Para ello, recuerden que tenemos un servidor directamente. Si ustedes en la parte de preferencias y de la parte general pueden identificar la red que se llama PowerVote 4. Una vez que la identifican, directamente se meten con el usuario, más bien el usuario es PowerVote 4 y la clave es 1234567, todo seguidito. Ya una vez que están integrados a la red interna, no busquen la del hotel, por favor, y no utilicen la red de PowerVote para otras cosas porque no van a poder. Ya que se integran en esta red, ustedes pueden ir directamente a la barra de URL y pueden digitar la dirección que ustedes ven en las instrucciones que están en la mesa, o directamente escanear el cuadrito que les permitirá ya accesar directamente a la dirección. Y como siempre, van a entrar a la sesión, del lado superior izquierdo van a tener el icono en donde pueden presionarlo y hacer directamente una pregunta directa para el doctor Aldaco y para todos los ponentes de esta noche. Por favor, doctor Aldaco. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias, doctora Torrecillas. Gracias a la sociedad por invitarme a coordinar el día de hoy la plática de cáncer de pulmón. Ya comentó la doctora el sistema electrónico que tenemos. Van a enviar sus preguntas, las vamos a ver aquí en el iPad y podremos ir haciendo los comentarios. Vamos a hacer una pequeña modificación al programa y vamos a empezar con manejo sistémico de cáncer de pulmón por la doctora Hernández y luego la plática de cirugía. Vamos a invertirlas. Va a ser primero la plática del doctor Del Valle, que va a hablar del papel de la cirugía en la enfermedad localmente avanzada. Terminando la plática, vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas y comentarios y vamos a pasar seguido a la segunda presentación, que será el manejo de la enfermedad metastásica por la doctora Elizabeth Hernández, seguido de lo cual haremos algunas preguntas y vamos a tener un caso clínico que va a presentar la doctora Castillo, terminando eso. Le voy a pedir a los ponentes que el promedio eran 30-40 minutos, que hagan su presentación lo más cercano a 30 minutos para que nos dé tiempo de terminar en tiempo y forma. Entonces le voy a pedir por favor al doctor Arturo Del Valle, del Hospital General de México, residente de oncología quirúrgica, si pasa al frente, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy le toca al Hospital General de México exponer pues la experiencia y la evidencia que existe sobre todo el papel de la cirugía en la enfermedad locorregionalmente avanzada del cáncer pulmonar de células no pequeñas. Rápidamente vamos a abordar ciertos puntos críticos en cuanto a epidemiología, diagnóstico,
para ver el abordaje mejor recomendado para los pacientes en estos estadios clínicos. Bueno, como todos sabemos, el cáncer de pulmón se ha convertido en una enfermedad de salud pública con una gran incidencia a nivel mundial. En todo el mundo es la primera causa tanto de incidencia como de mortalidad de los pacientes que son diagnosticados año con año en cuestiones oncológicas. Nuestro país pues no está lejos de serlo y de acordarse a lo que es la epidemiología mundial. Los países con mayor incidencia pues son evidentemente los países más desarrollados. Nosotros, al ser un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, pues la incidencia no es tan alta como en países desarrollados. Sin embargo, hay una tasa de 20 pacientes por cada 100,000 habitantes diagnosticados con año, a diferencia de 80 pacientes. La mortalidad también es muy alta. Como lo sabemos, aproximadamente el 60, el 70% de los pacientes diagnosticados en el mismo año van a fallecer a causa de la propia enfermedad, y pues nuestro país no es la excepción, ¿no? Teniendo una tasa de mortalidad que se acerca a 30 pacientes por cada 100,000 diagnosticados al año de cáncer de pulmón. Como sabemos, pues la incidencia más actual, más reportada por el Instituto Nacional del Cáncer, estima aproximadamente 224,000 casos nuevos al año en el mundo de cáncer, que representan el 13.5% de las neoplasias que se diagnostican en el mundo. De estas, pues una mortalidad aproximada de 159,000 casos, con una mortalidad del 27.2% de todas las neoplasias que se representan en el mundo. Con una sobrevida a 5 años, independientemente del estado clínico en el que se diagnostica al paciente, que ahorita vamos a ver que generalmente son estadios o locorregionalmente avanzados o metastásicos, de 16.8%. Y, como bien lo dice el Instituto Nacional de Cáncer, el 6.9% de la población, el 7% de la población mundial en algún momento de su vida va a ser diagnosticada con un cáncer pulmonar. Por eso la importancia y la relevancia de este padecimiento. En cuanto a los estadios clínicos que con mayor presencia o que con mayor frecuencia se presentan los pacientes, esta es son cifras de países desarrollados evidentemente, donde la gran mayoría de los pacientes son diagnosticados de manera metastásica. Casi más de la mitad, hasta un 60%. Ahorita que revisemos la epidemiología en específico del Hospital General de México, vamos a ver que los pacientes hasta en un 80% son diagnosticados en este estadio clínico. En el mundo, aproximadamente un 22% de los pacientes son diagnosticados de manera locorregional, que es lo que nos atañe a esta plática especialmente, y menos del 15% son diagnosticados de manera únicamente órgano confinada, y hay un 6% donde no se puede realizar ningún estadiaje, y por lo tanto pues la mortalidad, como la gran mayoría son diagnosticados de forma metastásica, pues la mortalidad es alta, con una sobrevida muy disminuida de este padecimiento. En nuestro hospital nos dimos a la tarea de revisar pues cómo se encontraba la epidemiología en 5 años de revisar únicamente la consulta externa de cáncer de pulmón, y nos dimos cuenta que cerca del 75-80% de los pacientes son diagnosticados de forma metastásica, y solamente un 11% es diagnosticado de manera locorregional. No clasificados fueron 1-2% y localizados fueron menos del 5%. De estos pacientes que son diagnosticados locorregionalmente, solamente 20% son candidatos a un tratamiento quirúrgico o fueron candidatos a un tratamiento quirúrgico. Bueno, ahora sí vamos a situarnos en lo que atañe a la plática después de esta breve introducción. Hay que definir lo que es un cáncer de células no pequeñas de pulmón locorregionalmente avanzado. Como sabemos, pues son los estadios 3, tanto el 3A como el 3B. El 3A, incluye todos estos parámetros, un T3N1, un T4N0N1 o cualquier T con un N2. Y el estadio clínico 3B, con cualquier T con un N3 o un T4N2.
Dada la gran heterogeneidad que representa estos estadios clínicos 3, pues es como se va a determinar cuál es el mejor tratamiento, que como sabemos pues es la inducción con quimioterapia o quimioradioterapia, ¿no? Pero aquí tratamos de evaluar principalmente cuál era el manejo o a qué pacientes se les podía ofrecer un manejo quirúrgico, tanto de primera instancia como después de la inducción. Es muy importante para poder determinar los estadios regionales o los estadios locorregionalmente avanzados, pues recordar el estadiaje y la evaluación ganglionar que se les tienen que realizar a estos pacientes, con pues la clasificación que propuso el Instituto para el Estudio del Cáncer de Pulmón, el cual unificó las dos principales clasificaciones que estaban descritas, tanto la de Dressler como la de Naruque, y estadificó o organizó estos relevos ganglionares principales para el cáncer de pulmón en 5 principales zonas. La zona supraclavicular, que es parte de los ganglios mediastinales, que se encuentran paratraqueales por arriba de la clavícula, que son parte del N2. Todos estos que voy a mencionar ahorita son parte del N2. Los de la zona alta, que son los paratraqueales, que son los paratraqueales, que son los prevasculares, los retrotraqueales, los paraesofágicos, todos estos que representan este grupo ganglionar mediastinal, el cual tiene que ser evaluado en estos pacientes para poder pues ser diagnosticados y estadificados de una manera adecuada para poderles dar el mejor tratamiento inicial. También los niveles 3, que son tanto los prevasculares, que están por delante de la tráquea, y los retrotraqueales. También muy importante del lado izquierdo, pues son los ganglios que se encuentran en la ventana aortopulmonar, que son los niveles 5 y 6, que son los subaórticos y los paraórticos, que se encuentran pues evidentemente en la ventana aortopulmonar, ¿no? Que también tienen que ser evaluados, sobre todo cuando son del lado izquierdo primordialmente. La evaluación ganglionar, ¿cómo se debe de hacer? Hay 2 maneras de realizarla. La manera inicial pues es la manera radiográfica. La manera radiográfica se puede realizar mediante una tomografía, evidenciando una sensibilidad y una especificidad relativamente reducida por las grandes falsos positivos y falsos negativos que puede dar este estudio de imagen, representando esta sensibilidad y esta especificidad hasta del 80 al 90%. La gran desventaja que tiene la tomografía es que se ha encontrado como valor de corte 1 centímetro para los ganglios mediastinales para determinar el potencial metastásico que pueden tener, habiendo en diferentes estudios pues la relación de que un ganglio que es mayor de 1 centímetro tiene un 21% de posibilidades de ser positivo y un 79% de no serlo, y un ganglio menor de 40 centímetros tiene 40% de posibilidades de no ser metastásico y 60% de sí serlo. Por eso es que la tomografía solo nos puede brindar una estadificación correcta de los pacientes en estos estadios hasta del 32%. Después, con el advenimiento del PET, combinado con la tomografía, pues se mejoró mucho la sensibilidad y la especificidad de este estadiaje en estos pacientes, con los cuales se lograba alcanzar sensibilidades relativamente altas, que alcanzaban hasta el 92%. Y logrando una capacidad diagnóstica del estado ganglionar mediastinal de estos pacientes hasta en un 80% de los pacientes. Sin embargo, como todos sabemos y conocemos, el estándar de oro para el diagnóstico del estado ganglionar mediastinal pues es la mediastinoscopía. Es un estudio de fácil realización, que no requiere anestesia general, se puede hacer bajo anestesia local y nos permite abordar todos los relevos ganglionares, a diferencia de la toracoscopía videoasistida, la cual no tiene una gran aceptación para la evaluación ganglionar mediastinal aún. Tiene una gran sensibilidad, una gran especificidad. Puede evaluar, como ya les dije, la mayoría de las estaciones, como lo recomiendan las guías, tanto la guía europea como la guía americana, deben de ser evaluadas al menos 5 estaciones y tomar un ganglio por estación para ser evaluados. Y ahorita hay no cierta controversia, simplemente se ha optado por la evaluación mediante el ultrasonido endoscópico con toma de biopsia mediante una biopsia por aspiración con aguja fina, el cual ha reportado sensibilidades que se acercan hasta el 99 al 100%. Sin embargo,
al ser un estudio meramente operador dependiente, hay centros especializados en los que se alcanza una gran especificidad y sensibilidad, y hay centros, como es el de nosotros, que la sensibilidad y la especificidad es muy baja debido pues, a la baja experiencia que tenemos en la realización de este procedimiento, pero que pues, nos encontramos avanzando en él todavía. Entonces, ya que se evaluó al paciente, se diagnosticó, se le hicieron todos estos estudios de extensión, se evaluó el estado ganglionar del paciente, nos encontramos ante un gran paradigma de heterogenicidad de los estadios locorregionalmente avanzados. La Asociación Americana del Manejo del Cáncer de Pulmón propone esta subclasificación para poder determinar cuál es el mejor tratamiento inicial para los pacientes y divide al estadio 3A en tres principales rubros. El estadio 3A1, 2 y 3, en los cuales pues en el estadio 3A1 ellos lo identifican como un estadio que inicialmente con la evaluación ganglionar no fue diagnosticada una enfermedad locorregionalmente avanzada al nivel mediastinal. Sin embargo, cuando fue sometido a una cirugía, a un procedimiento resectivo, incidentalmente se encontraron ganglios positivos en N2. El 3A2, que solamente reconoce o identifica a los pacientes que fueron reconocidos en una sola estación con un ganglio metastásico de manera intraoperatoria también. Y el 3A, en donde hay múltiples estaciones que están reconocidas metastásicamente, ya de manera transoperatoria, que no fueron diagnosticados por el PET. Y el 3A, donde hay gran enfermedad mediastinal, ¿no?, de gran tamaño. Entonces ellos evalúan cuál es el resultado de llevar a estos pacientes de manera inicial a un procedimiento quirúrgico sin una inducción con quimio o con radioterapia, que lo vamos a ver más adelante. Como podemos ver, pues la evidencia es abrumadora, ¿no? El llevar a los pacientes a cirugía únicamente, sin un procedimiento de inducción, llegando a la conclusión de que el paciente era quirúrgicamente resecable, se podía hacer una linfadenectomía y se realizó el procedimiento. Pues en cuanto a sobrevida global, en cuanto a periodo libre de enfermedad, la evidencia es abrumadora en cuanto a que si se lleva al paciente de manera inicial a cirugía, la sobrevida se reduce hasta en un 20-22%, siendo para los pacientes que son llevados a inducción hasta un 42% y para los pacientes que son llevados de manera inicial a cirugía menos de 20 meses, 42 y 20 meses. Entonces, ante esta evidencia tan importante, ellos no recomiendan de manera inicial en los pacientes que de manera transoperatoria se encuentra enfermedad metastásica mediastinal, pues someter al paciente a un procedimiento quirúrgico resectivo, a menos de que el centro especializado se encuentre en un ensayo clínico que evalúe estas posibilidades quirúrgicas de manera inicial. Y pues dentro de sus maneras, del resto de la evidencia que maneja esta asociación, pues se dieron a la tarea de investigar la cantidad de estudios que había descritos de esta manera, en los cuales los pacientes eran sometidos de manera primaria a un procedimiento resectivo en estadios 3A, sobre todo 3A1 y 2, en los cuales solo hubo un hallazgo incidental transoperatorio de enfermedad mediastinal ganglionar, y se dieron cuenta que pues, la evidencia es abrumadora a favor de la inducción previo a un procedimiento resectivo, a someter a un paciente a un procedimiento resectivo de manera inicial, como podemos ver en estas tablas. Y comparando con… Y comparando con recibir quimio-radioterapia de manera de inducción a solo un procedimiento resectivo, pues evidentemente la gran evidencia de mejora tanto en la sobrevida global como en el periodo libre de enfermedad de estos pacientes, pues es a favor de la terapia de inducción en contra de la terapia quirúrgica resectiva de manera inicial. Entonces, igual cuando se agrega únicamente radioterapia. Entonces ellos hacen ciertas recomendaciones en cuanto a estos pacientes que son de manera inicial sometidos a un procedimiento quirúrgico y que de manera incidental se encontró enfermedad ganglionar mediastinal y que pues ya estando en la cirugía pues el paciente fue sometido al procedimiento quirúrgico.
resectivo sin recibir un tratamiento de inducción previo. Ellos dan estas recomendaciones, los pacientes con un hallazgo N2 transoperatorio, siempre y cuando la resequibilidad sea posible con la linfadenectomía mediastinal, está justificada la cirugía, siempre y cuando el centro oncológico que realiza el procedimiento se encuentre en un ensayo clínico, no de manera rutinaria. También ellos determinan que si el paciente pues ya fue sometido a un tratamiento quirúrgico, la mejor adyuvancia como evidencia 1A pues es la quimioterapia sola, no la radioterapia ni la quimioradioterapia posoperatoria debido a la gran morbilidad que genera esta. Y a la radioterapia como control locorregional pues no ayuda de gran manera debido a que, pues como todos sabemos, el mejor control locorregional que se puede dar de una tumoración pues es el tratamiento quirúrgico. Y la quimioradioterapia únicamente está indicada si como les vuelvo a repetir, si el centro oncológico se encuentra dentro de un ensayo clínico comparando diversos tratamientos. Entonces ellos, en este mismo estudio, se dan a la tarea de ver cómo el paciente responde a la terapia adyuvante. Y como podemos ver, pues, y como ya lo mencioné, la mejor adyuvancia siempre va a ser la quimioterapia, sobre todo para el control sistémico de estos pacientes que fueron sometidos inicialmente al tratamiento quirúrgico resectivo de manera inicial. Y ellos proponen al final que por ningún motivo debe de ser sometido un paciente a un procedimiento quirúrgico resectivo si no se tiene la certeza de que no haya enfermedad mediastinal ganglionar y si fue un hallazgo incidental en ese momento detener el procedimiento y enviar al paciente a una inducción. Y como podemos ver en esta tabla, pues la evidencia es abrumadora sobre la neoadyuvancia, sobre todo con la quimioradioterapia, sobre la quimioterapia y la radioterapia sola, que ahorita lo vamos a ver más adelante, sobre la cirugía sola. La evidencia es muy abrumadora en cuanto a sobrevida global, sobre todo en meses, ¿no? Teniendo solo para la cirugía como control local y sobrevida global hasta 12 meses y para la inducción seguida de cirugía hasta 42 meses, siendo más importante esta. Ellos también evalúan que la cirugía como tratamiento único en el cáncer de células pequeñas de pulmón con N2 positivo no es recomendable la cirugía como único tratamiento. Como ya lo habíamos mencionado, la cirugía, como ellos también evalúan cuál es el resultado de someter al paciente a una cirugía posterior a la inducción con quimioterapia. Ellos no la recomiendan debido a que consideran que la cirugía no, una vez que se dio la inducción, se puede continuar con quimioradioterapia como está bien indicado en las guías y da el mejor control local y no da una gran mortalidad como lo vamos a ver subsecuentemente en los estudios fase 3, sobre todo en los pacientes que fueron sometidos a neumonectomías. Entonces no justifica un procedimiento quirúrgico posterior a la inducción en este grupo de pacientes debido a la gran mortalidad. Entonces ellos tampoco la recomiendan. Y ellos también recomiendan que la neumonectomía no se recomienda como un procedimiento o un tratamiento quirúrgico a la inducción debido a la gran mortalidad que presentan estos pacientes. La mortalidad, como la mencionan ellos, a la neumonectomía es cercana al 14% a los 30 días del tratamiento quirúrgico y a los 90 días se reduce hasta un 90%. Para la quimiorradiación es una mortalidad únicamente del 2%. Entonces, ya que nos dimos a la tarea de revisar que la cirugía como tratamiento inicial pues no es recomendable en ningún punto, vamos a revisar ciertos parámetros que nos determinan a nosotros la posibilidad de llevar al paciente un procedimiento resectivo posterior a un tratamiento inicial de inducción con quimiorradiación. En este estudio, que es de un médico italiano, hay dos grupos principales que están a favor de la cirugía como tratamiento posterior a la inducción, que es el grupo alemán y el grupo italiano. Ellos se dan a la tarea de evaluar si de verdad vale la pena llevar al paciente a un procedimiento resectivo posterior a un tratamiento de inducción. Y ellos evalúan principalmente tres parámetros: la inducción con quimioterapia, con quimiorradioterapia, seguida de cirugía, y cuáles son los parámetros más recomendables para llevar a estos pacientes a un procedimiento resectivo después de la terapia de inducción. Como podemos ver, todos los estudios incluyen estadios 3.
ellos se dieron a la tarea de evaluar tres principales parámetros en estos pacientes. La respuesta patológica completa que se tenían los pacientes después de haber recibido la inducción con terapia basada en platinos. Como podemos ver, pues las respuestas patológicas completas son relativamente elevadas, llegando hasta el 42-45% en algunos centros oncológicos. Lo más importante que ellos determinaron es la reducción del estado ganglionar del paciente, que como vamos a ver posteriormente es un parámetro fundamental de pronóstico en estos pacientes que les va a dar un mejor control local y una mejor sobrevida locorregional. Ellos se dieron cuenta que la quimioterapia de inducción que se daba previo al procedimiento quirúrgico pretendía realizar una disminución del estado ganglionar y se lograba hasta en un 83% de algunos pacientes. En este estudio fue muy criticado debido a que la gran mayoría del primer estudio, que es del doctor Sonet, fue muy criticado porque la gran mayoría de sus pacientes pues, se encontraban en estadios 2 o estadios 1 y la poca cantidad de los estadios 3 que se lograban reducir la manera ganglionar era cercana al 42%. Pero podemos ver reducciones ganglionares en los estudios que incluyeron únicamente estadios 3 hasta de un 47%. Y la realización de neumonectomías pues se veía hasta en un 6%, hasta en un 30%. Como ya lo vimos anteriormente, pues el favorecer la neumonectomía pues no es una buena indicación de un tratamiento quirúrgico posterior a la terapia de inducción. Y lo que les había mencionado, debido a la gran mortalidad que se acerca hasta el 17, hasta el 19%, hasta en algunas literaturas reportada en el 30% en los primeros 30 días del tratamiento quirúrgico posterior a la inducción. Por eso la gran recomendación es realizar procedimientos menos agresivos, como lobectomías o segmentectomías con linfadenectomía. Ahorita vamos a revisar rápidamente el papel de la linfadenectomía del muestreo ganglionar en estos pacientes que son sometidos a un procedimiento resectivo. También en este estudio se dieron a la tarea de revisar qué pasaba si se agregaba radioterapia de manera preoperatoria como inducción y se dieron cuenta que el agregar radioterapia a dosis altas, aproximadamente 60 Grays, 50 Grays, era mejor en cuanto a los criterios quirúrgicos de resecabilidad, provocaba una menor disminución o una mayor disminución de lo que era el estado ganglionario y una posibilidad de resecabilidad completa, llevando al paciente hasta un R0 en un mayor %, y encontrando respuestas patológicas completas hasta del 28%. Todo esto en estadios 3 nada más únicamente. Los dos estudios que muestran la mayor evidencia de agregar dosis elevadas de radioterapia a la inducción para favorecer un mejor tratamiento quirúrgico post-inducción en estos pacientes. Y esto es lo que habíamos mencionado. ¿Cuál es el principal efecto de la que es la disminución del estado ganglionar post-inducción de los pacientes? Pues que sí hay una verdadera mejoría en lo que es la sobrevida global después de la reducción del estado nodal. Como podemos ver, los pacientes que fueron sometidos a inducción con quimioradioterapia, que tuvieron una reducción en lo que es su estado ganglionar, pues las sobrevidas se elevaban en meses, aproximadamente las duplicaban, siendo relativamente significativos en algunos estudios. Al contrario, los pacientes que posterior al tratamiento quirúrgico no tenían una reducción nodal o tenían ganglios positivos mediastinales después de la linfadenectomía, en los cuales pues la sobrevida se veía relativamente afectada. Entonces nos dimos a la tarea de preguntarnos qué pasa con la linfadenectomía. ¿Está indicada la linfadenectomía? ¿No está indicada? ¿Con el muestreo es suficiente para poder realizar pues el adecuado tratamiento de estos pacientes? Y este es el estudio más representativo, es un metaanálisis que se trata de evaluar cuál es el papel de la linfadenectomía en estos pacientes que fueron sometidos a una inducción. El único estudio realmente que evaluó los pacientes en estadios 3 y que ofrecieron una adecuada o que ofrecieron una evidencia precisa en cuanto a la mejoría en el estado o en la sobrevida global a favor de la linfadenectomía y no a favor del muestreo ganglionar, es este estudio en el cual vemos que se separaron a los pacientes en cuanto a su estadio clínico y se vio una gran ventaja de evidencia sobre la linfadenectomía
a favor de la linfadenectomía y no a favor del muestreo ganglionar, con una sobrevida que casi se triplica, siendo estadísticamente significativo. Entonces, hasta ahorita concluyendo, los pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento quirúrgico resectivo después de la inducción, lo más conveniente es no realizar una neumonectomía por la gran mortalidad que representa esta y siempre realizar una linfadenectomía completa de los niveles ganglionares mediastinales que corresponden pues al segmento pulmonar que se le va a realizar. Y como podemos ver, en cuanto a sobrevida global a 5 años, pues hay una evidencia abrumadora sobre la linfadenectomía, sobre el muestreo ganglionar únicamente, que representa una mejor sobrevida global a los pacientes en cuanto a favor de la linfadenectomía y no así del muestreo ganglionar, que son estos dos estudios principalmente. Nos preguntamos si la cirugía de verdad era segura después de ofrecer un tratamiento de inducción. Este es el estudio de fase 3 más importante que uno de los más importantes que se lograron recopilar, que demuestran si hay seguridad o no hay seguridad en cuanto a someter a un paciente después de la inducción con quimioterapia a un tratamiento resectivo. Este estudio pues incluyó 99 pacientes, de los cuales 9 fueron descartados porque se murieron durante la inducción o presentaron progresión durante la inducción. Y de estos se llevaron a restadificarse, obviamente con PET y mediastinoscopía nuevamente para estadificar el estadio ganglionar, y pues se vio una disminución del estadio ganglionar en 32 pacientes y en 50 pacientes no se logró una reducción del estadio ganglionar. De estos pacientes se aleatorizaron, una aleatorización pues no muy buena, como podemos ver, pero bueno, el estudio representa ciertas ventajas y ciertos resultados importantes para el motivo de esta plática. De los que se redujeron, pues casi la mayoría fueron a cirugía y poco menos fueron a radioterapia posterior a la inducción con quimioterapia. Y de los que no se redujeron, pues aproximadamente menos de la mitad fueron a cirugía, a un tratamiento resectivo, y el resto a radioterapia. Los grupos que aquí nos interesan pues son los grupos quirúrgicos, los que fueron sometidos a una reducción. Como podemos ver, el índice de neumonectomías fue un poco menor al índice de lobectomía, sobre todo en el grupo en el cual hubo reducción del estado nodal, y para los pacientes que no hubo reducción, hubo solamente una toracotomía que no fue terapéutica y un mayor índice de neumonectomía, siendo una mayor a lobectomías. ¿Cuáles son? En este estudio se dieron a la tarea de tratar de identificar cuáles eran las características de los pacientes que podían determinar qué pacientes sí se iban a beneficiar de una cirugía o no. Como podemos ver, estadísticamente no fue significativo ninguno de estos parámetros. Ellos se dieron a la tarea de evaluar la edad, el género, si había o no había pérdida de peso, el ECOG del paciente, si había o no había comorbilidades, la histología, el estado tabáquico, el lado del tumor, si era derecho o izquierdo. También se dieron a la tarea de evaluar la localización, si se encontraba en el lóbulo superior, en el lóbulo inferior, si tenían o no tenían respuesta posterior a la inducción, si tenían o no tenían disminución del estado nodal, como podemos ver aquí, el tipo de resección que se les hizo, si se les hizo una lobectomía o una neumonectomía, la radicalidad, el estado funcional respiratorio, etcétera. Como podemos ver, ellos no encontraron ningún factor que determinara si los pacientes se iban a beneficiar o no se iban a beneficiar de un tratamiento quirúrgico posterior a la inducción en comparación a la radioterapia. Sin embargo, ellos encontraron que en cuanto a los pacientes que son sometidos a cirugía, el realizar una neumonectomía o una lobectomía sí era un parámetro considerable en cuanto a la sobrevida global, teniendo una mayor sobrevida global a los pacientes que fueron sometidos únicamente a una lobectomía y no a una neumonectomía, teniendo una menor sobrevida global. Y como podemos ver, en comparación con la radioterapia seguida de la inducción y los pacientes que no fueron sometidos a tratamiento quirúrgico, pues la sobrevida global era muy similar a los pacientes que eran sometidos a la neumonectomía. Por ende, ellos determinaron que el mejor tratamiento de los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico posterior a la inducción, pues era únicamente la lobectomía con una linfadenectomía mediastinal y no una neumonectomía por la gran mortalidad.
hay solo 3 estudios en fase 3 que han sido descritos, que evalúan el beneficio o no el beneficio del tratamiento quirúrgico posterior a la inducción. Es un estudio del grupo europeo, un estudio del grupo alemán y un estudio del grupo americano. Este es el estudio del grupo europeo, que es el EORTC 8491. Se dieron la tarea de evaluar si había un mayor beneficio de llevar a los pacientes a cirugía o a radioterapia posterior a la terapia de inducción con quimioterapia basada en platinos. Ellos observaron una mortalidad del 16% en los pacientes que eran sometidos a un tratamiento quirúrgico resectivo posterior a la inducción, por lo cual ellos llegan a las conclusiones de que no es recomendable someter a un paciente a un tratamiento resectivo quirúrgico sobre la radioterapia. Y sacan estas comparaciones importantes en cuanto al grupo quirúrgico y al grupo de la radioterapia post-inducción, en el cual de los 92%, los pacientes solo pudieron llegar a ser restadificados después de la terapia de inducción en un 92%, el otro 8% se perdió tanto por progresión de la enfermedad o mortalidad durante el estudio. De estos solamente el 50% fueron resecables. De esto se vio que con la terapia de inducción el 42% tenía una disminución de su estado ganglionar inicial al momento de la reevaluación. Y lo criticable de este estudio, que inclusive ellos mismos hacen la crítica, es que el 47% de los pacientes que fueron sometidos a un tratamiento quirúrgico fue sometido a una neumonectomía, con lo cual pues la mortalidad se elevó de forma importante en el grupo quirúrgico, por lo cual la conclusión final del estudio es que no es recomendable la realización de un procedimiento quirúrgico posterior a la inducción. Ellos encontraron una sobrevida global del tratamiento quirúrgico posterior a la inducción de hasta 16.4 meses y un periodo libre de enfermedad de 9 meses. Y una mortalidad asociada a la enfermedad únicamente al procedimiento quirúrgico del 7%. A diferencia del grupo de radioterapia, que aquí el 93% de los pacientes fueron llevados a radioterapia posterior a la inducción, solo el 7% tuvieron pérdida, ya sea por progresión de la enfermedad o muerte durante la inducción. De estos, el 55% solamente completaron la radioterapia debido a la gran morbilidad que representa las altas dosis que se dan de radioterapia para control local. El grupo de radioterapia tenía una sobrevida global de 17.5 meses en comparación con el grupo quirúrgico de 16.4, con un periodo libre de enfermedad únicamente de 11.3 meses, con una mortalidad debida al tratamiento únicamente del 4%. Que es por lo cual ellos indican o determinan que es mejor el tratamiento con radioterapia posterior a la inducción con quimioterapia, a diferencia de la cirugía. El otro estudio importante es que es del grupo norteamericano de diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, que es el INT 0139. Igual en este estudio se llevaron aproximadamente 429 pacientes a un tratamiento de inducción, de los cuales se aleatorizaron a 2 brazos. Uno es al brazo de la cirugía y otro es al brazo de la radioterapia posterior a la quimioterapia de inducción. En este grupo, en este estudio, la inducción se hizo con quimioradioterapia, la quimioterapia basada en platinos y con dosis de 45 grays de radioterapia. Un brazo se llevó a cirugía, otro brazo se llevó a radioterapia y ambos grupos se consolidaron nuevamente con quimioterapia basada en platinos. En este estudio, aproximadamente se encontró una mortalidad del 42%. A diferencia del estudio del anterior del grupo europeo, no saben o no determinan por qué tuvieron una alta mortalidad a diferencia del grupo del estudio europeo. No determinan el por qué, debido a que su rango de neumonectomías fue menores. Lo que ellos argumentan en cuanto al tratamiento es que la gran mayoría de los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por médicos no especializados en el tratamiento oncológico de pulmón o cirujanos de tórax específicamente. En este estudio, solamente el 55% de los pacientes que fueron del grupo de cirugía completaron la quimioterapia posterior al tratamiento quirúrgico, a diferencia del grupo de radioterapia, que hasta el 74% completaron la quimioterapia después del tratamiento con radioterapia. El índice de neumonectomías fue únicamente del 26%,
teniendo una sobrevida global para el grupo quirúrgico de 23.6 meses con un periodo libre de enfermedad de 12.8 meses. A diferencia del grupo de radioterapia, donde pues la sobrevida es relativamente menor y el periodo libre de enfermedad igual relativamente menor, teniendo mortalidades para cada grupo de tratamiento, para el grupo quirúrgico específico para el tratamiento quirúrgico del 8% y específico para el grupo de radioterapia del 2% únicamente, lo cual favorece el tratamiento con radioterapia a diferencia del tratamiento quirúrgico para estos pacientes. Y el último estudio, que es el estudio del grupo alemán, este grupo indiscutiblemente determinan o están a favor de la cirugía como tratamiento subsecuente a la inducción con quimioradioterapia como manejo rutinario para ellos. Entonces ellos aleatorizan dos grupos, los dos son llevados a cirugía y después de la cirugía son evaluados si son llevados a radioterapia o a radioterapia a bajas dosis, y a radioterapia con altas dosis. El grupo alemán es el que más está a favor de lo que es la cirugía resectiva posterior a lo que es el tratamiento de inducción, debido a que pues, ellos consideran que representa un mayor control local a diferencia de la radioterapia, como buenos cirujanos de tórax. Y estos son los resultados que ellos evidencian. En cuanto a sobrevida global, es relativamente mayor la sobrevida global en cuanto al grupo que solamente recibe radioterapia a dosis bajas posteriores a la inducción y al tratamiento quirúrgico, siendo de un 21% en comparación a un 18% del grupo control. No encuentran grandes diferencias, ellos son los que más están a favor del tratamiento quirúrgico resectivo posterior a lo que es el tratamiento de inducción, y lo que ellos consideran es que consideran estos tres parámetros principales para determinar qué pacientes de verdad se van a beneficiar posteriormente a un tratamiento de inducción de un tratamiento quirúrgico resectivo. Como bien hemos demostrado hasta el momento, el beneficio de la cirugía no está bien demostrado, sobre todo por las complicaciones que se pueden surgir del tratamiento quirúrgico. En ciertos centros oncológicos especializados únicamente en el tratamiento de cáncer de pulmón, la neumonectomía está dejando de ser un procedimiento quirúrgico resectivo. Si el paciente posterior a la evaluación del tratamiento de inducción no tiene una reducción del estado ganglionar, no es factible realizar una lobectomía únicamente con una linfadenectomía mediastinal, el paciente definitivamente no va a un tratamiento quirúrgico por la gran mortalidad que puede representar el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, los pacientes que tuvieron una reducción del estado nodal, que pueden ser quirúrgicamente sometidos únicamente a un tratamiento con una lobectomía, pues sí está relativamente demostrado el adecuado control local de la enfermedad mediante el tratamiento quirúrgico. Los pacientes que más se beneficiarían de una cirugía desde el momento de la evaluación inicial del paciente son los que solo tienen una afección de un nivel ganglionar, que no tienen una gran enfermedad o una enfermedad mayor de 3 centímetros, y los pacientes que tienen una respuesta patológica completa posterior a la inducción. Y lo que mejor atribuye este estudio o esta revisión general de estos estudios es que el tratamiento quirúrgico debe de ser siempre practicado en centros oncológicos especializados en cáncer de pulmón, que son sometidos a una terapia de inducción dentro de un ensayo clínico, ya que es la mejor manera de evaluar la respuesta patológica a esta inducción de los pacientes. Y eso es todo. Preguntas que se quieran hacer, tenemos aquí en el sistema, en realidad son más unos comentarios que preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Excelente. Bueno, yo tengo dos. La primera es desde el punto de vista de ustedes, de los cirujanos, la morbilidad que da someter a un paciente a cirugía después de haber recibido radioterapia, sobre todo porque es frecuente que comenten ustedes que es muy difícil operar un paciente que fue previamente radiado en términos generales en cualquier sitio anatómico. Sí, efectivamente, todo paciente que es sometido a un tratamiento de radioterapia, el tratamiento quirúrgico posterior al mismo pues es relativamente más difícil, ¿no? En cuanto a encontrar planos de disección, no realizar lesiones a órganos contiguos. Sin embargo, como lo escuché en una plática internacional, un médico que se encargaba únicamente del tratamiento de cáncer de esófago, a los cuales le daban inducción con quimioradioterapia,
Él mencionaba que nosotros debemos de estar entrenados evidentemente para poder resolver y ofrecer el mejor tratamiento oncológico a los pacientes. Desde el punto de vista de la radioterapia, sí genera una mayor morbilidad en cuanto a mayor cantidad de sangrado, mayor cantidad de lesiones en cuanto a órganos contiguos y una menor proporción de control local en cuanto a estos pacientes. Sin embargo, pues no es una contraindicación para llevar a un paciente a un tratamiento quirúrgico resectivo el haber recibido un tratamiento con radioterapia previo. Otra pregunta que no escucho. Ya, perdón. Otra pregunta que nos llegó, dice, se habló bastante de la etapa 3A por N2, pero ¿qué sucede en aquellos pacientes que son 3A por T, no por la N, que son un N1? En este caso, los pacientes que son T4, entrarían en el grupo del 3A del T4N0M0, la recomendación del tratamiento quirúrgico pues es la resección en bloque con la linfadenectomía. Aquí sí hay una evidencia importante en cuanto al valor quirúrgico de la resección sobre los pacientes que tienen un estado ganglionar aumentado, ¿no? Aquí sí la resección en bloque de estos pacientes está bien indicada posterior a la inducción con quimioterapia, ¿no? Y no hay mucha controversia en esos pacientes que no tienen un estado ganglionar afectado. ¿Cuál crees tú que sea el mejor método desde el punto de vista radiológico para evaluar la respuesta? Si aquellos pacientes con N2 que se someten a un tratamiento de inducción con quimio-radio, si se debe pedir un PET, si el PET es el método ideal, la reevaluación puede ser simplemente por tomografía o es directamente ir a un procedimiento invasivo. La mejor reevaluación de los pacientes que fueron diagnosticados que fueron estadificados y que fueron sometidos a un tratamiento de inducción es el PET-CT. Sin embargo, hay centros oncológicos en los cuales consideran como reevaluación únicamente necesario la tomografía convencional, sobre todo en los pacientes que inicialmente tenían un estado ganglionar o una enfermedad ganglionar importantemente identificada con tamaños mayores a 3 centímetros, 4 centímetros o enfermedad ganglionar importante, con la TAC es suficiente para reevaluar el paciente posterior a la inducción. Sin embargo, en los pacientes en los cuales únicamente había enfermedad ganglionar reportada por PET, que no tenían un gran tamaño tumoral, que no tenían una gran evidencia tomográfica, pues el PET es el estudio radiográfico de mejor indicación para realizar la reestadificación o valorar la respuesta a la inducción, sobre todo ganglionar de los pacientes. En algunos centros oncológicos, como es el Centro Oncológico alemán, que es el que mayor experiencia tiene en este sentido de reevaluar a los pacientes posterior a la inducción, ellos utilizan como método de revaloración la mediastinoscopía o la broncoscopía con toma de biopsia, como manera de reevaluar, obviamente con un estudio tomográfico previo para ver la mayor afección ganglionar que tenía. Dos preguntas más. Una dice, ¿qué recomiendas finalmente, linfadenectomía o muestreo? Esa es una pregunta. Y la otra es, la neumonectomía no es la única opción terapéutica. ¿Qué opinas de la resección en manga? ¿De la resección? Resecciones en manga, dice. Manga. Bueno, como bien lo mencionamos, evidentemente para los estadios locorregionalmente avanzados, a diferencia de los estadios 2 o 1, en el cual la evidencia es abrumadora hacia únicamente el muestreo ganglionar suficiente para poder otorgar un adecuado tratamiento quirúrgico, en los estadios 3 la linfadenectomía es lo más conveniente en cuanto a control local de la enfermedad y la evaluación de la respuesta patológica completa posterior a la inducción. Y como bien lo mencioné, la neumonectomía no es ni el tratamiento más adecuado ni el mejor tratamiento posterior a la inducción en cuanto a los pacientes que son sometidos a un tratamiento quirúrgico posterior a la terapia de inducción. La mejor terapéutica quirúrgica después de este tratamiento sería una lobectomía o una resección segmentaria únicamente, obviamente si los parámetros respiratorios, ventilatorios del paciente lo permiten, y no una neumonectomía como tal. Bueno, aquí dice, ¿qué opinas de la quimioterapia intraoperatoria? Me imagino que es
radioterapia intraoperatoria, ¿no? Sí, no hay nada descrito en cuanto a quimioterapia, o al menos no lo revisamos ni lo encontramos en cuanto a quimioterapia intraoperatoria. Hay un estudio que apenas está corriendo en fase 2 en cuanto a braquiterapia de manera transoperatoria, el cual pues no ha mostrado resultados alentadores y no ha mostrado en realidad resultados evidentemente favorecedores en cuanto a este tratamiento para el control local de la enfermedad, sobre todo cuando se realizan neumonectomías, pero todavía no está terminado el estudio. ¿Qué tiene mejores resultados oncológicos? Pacientes que son llevados a cirugía y posteriormente quimioradio o quimioradio seguido de cirugía, es decir, la secuencia. Evidentemente, la evidencia no es abrumadora, pero sí en cuanto a resultados oncológicos, que finalmente los mejores resultados oncológicos pues es la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad. La evidencia es a favor de la quimioradioterapia de inducción únicamente, sin llevar al paciente a un tratamiento quirúrgico resectivo. Como ya lo mencioné, solamente está indicado en pacientes o en centros oncológicos donde haya un ensayo clínico en el cual se esté evaluando una terapéutica nueva de inducción y se quiera valorar la respuesta patológica, o en pacientes sumamente especificados, en pacientes que cumplan las características que mencionamos, que de verdad se vayan a ver beneficiados de un tratamiento quirúrgico como control local de la enfermedad, pero la evidencia apunta a que el tratamiento quirúrgico no es el mejor tratamiento después de la inducción con quimioterapia. Una pregunta dice, ¿qué determina que un paciente sea llevado a neumonectomía? Evidentemente lo determina tanto el tamaño tumoral como pues esencialmente el tamaño tumoral y la localización, que el tumor no esté adyacente a un bronquio principal, que no esté adyacente a lo que es el mediastino, que sea periférico, que sea menor de 2 centímetros. Eso determina a un paciente que puede ser llevado a una lobectomía y no a una neumonectomía, también que no tenga lesiones satélites mayores de 2 centímetros. Sin embargo, hay un estudio que determina que se pueden realizar lobectomías con segmentectomías de estos segmentos que están afectados por enfermedad adyacente al tumor principal, que no necesariamente tienen que ser llevados a una neumonectomía, pero principalmente la indicación absoluta de una neumonectomía es pues la afección endobronquial, de la tumoración. Muchas gracias, doctor.